Bien, Buenas noches, señores asistentes. Vamos a continuar con lo que el doctor estaba tratando de concluir y vamos a solicitar, por favor, que enciendan las cámaras para realizar las capturas necesarias para evidencia y justificativos de esta capacitación y lo dejo en uso de la palabra, doctor Carlos. gracias, Gaby, muy amable. Bien, audiencia, por favor, continuamos. Es el caso que les indicaba, Joana versus Elías. Entonces resulta de que ella había incurrido por parte de su primer cónyuge en una bigamia indirecta. En este caso, Elías estaba ya con un monto de $40,000 aproximados para realizar el cobro y con ese proceso administrativo. Entonces, ¿quién activó de que aparezca casado? Fue de que se divorció el señor con el primero que se casó, que lo denominamos Felipe. Entonces, Elías se termina dando cuenta de esto y por medio de supervisión y realiza el proceso. Entonces, aquí en este momento aparecen las medidas cautelares. ¿Cuál es el objeto, la finalidad de estas? Es blindar, hacer un alto, un stop a ese proceso para que en su momento oportuno se pueda resolver mediante sentencia. En caso específico, ¿cuál fue la acción? De seguir mediante vía ordinaria, la justicia ordinaria civil, una nulidad de matrimonio. En este caso favorable, con el objeto que la sentencia indicó de que se deja absuelto el cobro de los $40,000 para con la señora Joana y Elías continuar con el proceso de pago de Montepío conforme a derecho, conforme ella lo generó por su causante, en este caso su exconviviente, quien se casó mediante unión de hecho. Ese es el caso concreto de las medidas cautelares, señores audiencia como tal. Es importante también tratar, versar algo de suma importancia como son las guías jurisprudenciales. Estas guías jurisprudenciales 2023 están actualizadas y hablan también sobre las medidas cautelares porque ese es el tema en específico. No sé, por favor, Gaby, si me ayudas con la presentación justo más abajo, por favor, en las diapositivas. Adelante, por favor. Correcto. Aquí hay tres sentencias de las guías jurisprudenciales que vamos a citar. La 02613, CNSS4. Momentos, aquí son los momentos en los que se debe conceder las medidas cautelares constitucionales. El otro, el 12614, CC9, las medidas cautelares como mecanismo, como mecanismo de protección inmediata frente a posibles vulneraciones de derechos constitucionales. Y por último, la sentencia 02613, SCN-CC12, la característica. Vamos a hablar también sobre las características de las medidas cautelares. Bien, vamos al primero, por favor, Gaby, para que indiques a la audiencia. Esta sentencia 02613 habla sobre los momentos en que se debe conceder las medidas cautelares constitucionales, pero vemos cuáles son los hechos, cuáles son los fundamentos de hecho, cómo nace la misma. Es un marco de solicitud de medidas cautelares presentadas por un procurador judicial de la representante legal de una compañía. Un juez de primera instancia consulta a Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de la norma contenida en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Qué dispone esta? Que para la concesión de medidas constitucionales no se ordenará la práctica de pruebas, no va a haber práctica de pruebas, como dijimos anteriormente, ni se requerirá notificación formal a las partes interesadas o instituciones involucradas. Dentro de los criterios relevantes, ¿en qué momento procede esta solicitud? De forma general, la Corte estableció que respecto de la vulneración de los derechos constitucionales existen tres momentos, en los cuales corresponde a la autoridad judicial que los otorgue las distintas garantías jurisdiccionales. Sin embargo, para el caso exclusivo de las medidas cautelares constitucionales, la Corte determinó que esta proceden cuando la vulneración se está generando o cuando existe una amenaza de una posible vulneración. En este caso, podemos ver en la diapositiva que la primera fracción, la parte superior, dice cuando se haya vulnerado un derecho constitucional. Es decir, ya habla tiempo pasado. Aquí ingresan las garantías jurisdiccionales de conocimiento, que son la acción de protección, la acción de habeas data, la acción por incumplimiento.
mientras que las dos restantes ingresan o se activan las medidas cautelares constitucionales. Es cuando la vulneración de derechos se está generando, es actual, es presente. Y cuando existen amenazas de una posible vulneración de derechos. Este se aproxima, hay una amenaza, está por venir. Bien, entonces, en los dos últimos supuestos, en este caso, de la elevación a consulta, porque ellos querían que se someta a término de pruebas y que sean notificados como tal, pero esto como está establecido en el precepto constitucional y como les indiqué cómo se activan, la decisión en este caso de Corte Constitucional fue negar la consulta de la constitucionalidad de la norma. Así fue, en este caso no fue solventado el caso. Luego vamos a ver la segunda sentencia, con base a la guía jurisprudencial, es la 12614 CC9. Por favor, la proyecta, doctora. Ya se encuentra proyectada la 126-14. Gracias, muy amable. Esta versa, en cambio, las medidas cautelares como mecanismo de protección inmediata frente a posibles vulneraciones de derechos constitucionales. ¿Cuáles son los fundamentos de hechos? ¿Cómo sucedió esta dinámica de hechos? Resulta que una compañía presenta una solicitud de medidas cautelares constitucionales autónomas contra una resolución dictada por el Instituto Nacional de Preinversión, el INP, a través de la cual la entidad accionada había decidido terminar unilateralmente el contrato suscrito con esta compañía. La entidad accionada solicitó la revocatoria de las medidas cautelares ordenadas, es decir, el INP solicitó esto. Las autoridades judiciales de primera y segunda instancia rechazaron dichos pedidos. Este INP, en conjunto con la Procuraduría General del Estado, de forma independiente presentaron acciones extraordinarias de protección en contra de los autos resolutorios dictados en ambas instancias. Este INP alegó como vulnerados los derechos a la tutela judicial efectiva, debido proceso y seguridad jurídica. Pues ellos, a su juicio, los jueces conocieron y resolvieron un tema que debía ser resuelto en sede contenciosa administrativa, más no con esta. Y además no convocaron a una audiencia ni ordenaron la práctica de pruebas. Además, alegaron la falta de motivación en la decisión impugnada, toda vez que a su criterio está carecida de argumentos. Por su parte, la Procuraduría General del Estado afirmó que si los jueces accionados identificaron una antinomia, es decir, una contradicción entre leyes, tanto entre la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ellos debieron suspender la causa y elevar la consulta a la Corte Constitucional. También sostuvo que al no haber establecido un tiempo de duración de las medidas, la desnaturalizaron. Ya, ¿cuáles son los criterios relevantes? ¿Qué se pretende a través de la solicitud de medidas cautelares? Con la finalidad de contestar el argumento de este instituto en cuanto a la alegada vulneración de derechos a la defensa en sus diversas garantías, debido a que la autoridad judicial accionada no habría dispuesto la práctica de pruebas ni convocado una audiencia. La Corte delimitó el objeto de las medidas cautelares de la siguiente manera. En el caso de las medidas cautelares, estas están encaminadas a evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución. En este caso, evitar o cesar. Evitar porque existe la amenaza o cesar porque es presente. O también la amenaza tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Cómo lo prescriben? Tanto en el artículo 87 de la Constitución como en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales de Control Constitucional. Sin duda, la existencia de medidas cautelares como proceso autónomo constituye un objeto sub generis para la aplicación de las garantías del derecho a la defensa. Pues a diferencia de las garantías jurisdiccionales de conocimiento, no está en juego la declaración real existencia de una vulneración a derechos constitucionales. En las medidas cautelares, en cambio, se busca brindar una protección inmediata a situaciones que están causando una lesión actual o que constituyen una amenaza de lesión futura. Pero, ¿cuál fue la decisión? La decisión en este caso fue aceptar las acciones extraordinarias de protección, declarar la vulneración de los derechos al debido proceso en lo que respecta a la garantía de la motivación y la seguridad jurídica.
Conclusiones de la sección es, en este caso, que la medida cautelar cumple la función de suspender provisionalmente el acto presuntamente violatorio de derechos constitucionales hasta que, como dijimos anteriormente, hasta que mediante sentencia la autoridad judicial declare o no dicha vulneración. Por lo tanto, la decisión de conceder o no medidas cautelares no implica un pronunciamiento de fondo. Asimismo, estas medidas cautelares proceden en dos momentos. Cerca de producirse la violación del derecho, es decir, está la amenaza, en todo momento estoy redundando en esto porque ellas se activan en estos dos casos en específico, y la otra es cuando se está produciendo, presente, perenne, y con base a estas también vamos a hacer la dinámica. Cuando ocurre la amenaza, el objeto de las medidas cautelares es prevenir una posible vulneración de derechos constitucionales. En cambio, cuando la vulneración es actual, el objeto de las medidas cautelares es cesar dicha transgresión. Bien, continuamos por favor, mi estimada doctora. En lo que respecta a la sentencia 02613 SCNCC, que refiere a las características de las medidas cautelares, vamos a ver cómo se dan los criterios relevantes. La Corte estableció que las medidas cautelares se caracterizan por lo siguiente. Es decir, son provisionales, transitorias, instrumentales, urgentes, necesarias e inmediatas. ¿Por qué son provisionales? En el sentido que tendrán vigencia en tiempo de duración posible de la vulneración. Es decir, cuando ya está la sentencia o la resolución como tal, en este caso está aferencia. Instrumentales, ¿por qué? Por cuanto establecen acciones tendientes a evitar o cesar la vulneración. Son urgentes, por supuesto, en razón de que la gravedad o inminencia de un hecho requiere la adopción inmediata de una medida que disminuye o elimine sus efectos. Y es necesaria ya que las medidas cautelares que se apliquen en un caso concreto deberán ser adecuadas con la violación. Y por ende inmediata, porque la jueza o juez deberá ordenarlas en el tiempo más breve posible desde que se recibió la petición. Aquí actúa con celeridad en todo momento. Asimismo, la Corte puntualizó que, en razón de que las medidas cautelares tienen carácter preventivo y suspensivo dentro de un proceso en el cual éstas están siendo solicitadas, de ninguna manera se realizará un análisis del fondo del asunto, ni mucho menos se declarará la vulneración de derechos constitucionales, ya que esa no es la finalidad de esta garantía, conforme lo establece el artículo 28 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales. Esta simplemente blinda, hace un stop, un alto, da una fase de transición para que se pueda resolver mediante otra vía la dinámica del hecho, el conflicto, la controversia, ya sea por garantías jurisdiccionales de conocimiento o mediante la vía ordinaria. La concesión de medidas cautelares sin la notificación formal a las personas o instituciones involucradas vulnera el derecho a la defensa sobre normas según la cual la autoridad jurisdiccional puede ordenar medidas cautelares, pueden sin que medie la notificación a las personas o instituciones involucradas. La Corte expresó que estos mecanismos preventivos por su naturaleza de urgente es inmediato. No son notificados a las partes, ya que caso contrario su implementación se dilataría, pues por cuestiones formales, desnaturalizando su naturaleza preventiva y urgente. En este caso la eliminarían. Es decir, se conceden inaudita parte. Esto es, y ello debe ocurrir en los dos casos posibles de medidas cautelares, ya sean en conjunto o autónomas. Importante también, señores del auditorio, indicar las características, en este caso, las medidas cautelares, que son urgentes, inmediatas en todo momento, son necesarias, ¿no es cierto? Asimismo, tenemos que redundar las dos partes en la cual ella se activa, porque en la otra parte, cuando ésta ya vulneró el derecho constitucional, tenemos que enfocarnos a apuntar de que se activan las garantías jurisdiccionales de conocimiento. Mientras cuando el derecho está siendo vulnerado en ese momento o existe la amenaza, ahí ella se activa. Y estamos en condiciones de solicitarla ante cualquier juez o jueza. No hay ningún inconveniente. Esta es totalmente gratuita y es un derecho constituido prescrito en la ley y podemos acceder al mismo. Por favor, doctora, continúe, por favor, con el cronograma.
y vamos a dar paso a los asistentes, al auditorio que desee realizar o formular alguna pregunta para que sea absuelta por nuestro expositor. Si alguno de los asistentes tiene alguna inquietud, por favor, para que levante la mano y pueda formular su pregunta. Gracias. Bien, directamente voy a realizar en este caso las dudas e inquietudes que siempre surgen en este tipo de capacitaciones y sobre todo en esta temática, la medida cautelar. Se preguntarán, ¿ante qué juez se puede presentar una medida cautelar? ¿No es cierto? ¿Ante qué juez? Les indico que estas se pueden presentar de forma escrita, de manera oral, porque es sencilla, sumamente breve, sencilla, es informal, y se puede presentar ante cualquier juzgador, en caso expreso ante los jueces de instancia. Eso se puede realizar. También saben preguntar las medidas cautelares, ¿cuál es el carácter de las medidas cautelares? Por ejemplo, esta tiene dos caracteres, el carácter preventivo y suspensivo, que estamos hablando hace poco, pero un poquito más técnico. En este caso, el preventivo, ya que evita la vulneración de un derecho constitucional. Aquí voy a citar a Couture, indica que conlleva que las medidas cautelares deben limitarse a lo estrictamente indispensable para evitar males ciertos y futuros. Es decir, se dictan bajo la urgencia de proteger algo, sin que dicho pronunciamiento conlleve al famoso juzgamiento o prejuzgamiento. Y la otra parte es el suspensivo. Esta porque tiene el desarrollo, está en el desarrollo de la vulneración del derecho. Se preguntan si tiene algún costo la solicitud de medidas cautelares. Hablábamos en uno de los principios procesales de la gratuidad, ¿no es cierto? Entonces, no tiene ningún costo, es totalmente gratuita la solicitud. Basta que usted se presente a solicitarla, ya sea de manera oral o escrita, que incluso no necesita el patrocinio de un profesional en el derecho. Hace poco explicaba por qué no cabe la solicitud de medida cautelar en conjunto con una garantía jurisdiccional de conocimiento, que en este caso es la extraordinaria de protección. Al no ser un pronunciamiento de fondo, no existe cosa juzgada. Ello implica que su concesión o inadmisión por regla general no son susceptibles de una acción extraordinaria de protección. Como lo ha señalado ya en sentencia la Corte Constitucional, las decisiones jurisdiccionales tomadas en acciones de medidas cautelares, al no constituir prejuzgamiento sobre los derechos supuestamente amenazados, no pueden considerarse autos o con carácter definitivo. Es una fase de transición nomás, en la cual se blinda esa amenaza del derecho vulnerado o por el que se está por vulnerar. Nos ha levantado la mano me imagino que desea formular alguna pregunta. Le damos paso al señor Mario. Tiene apagado su micrófono el señor Mario. Buenas noches. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación a esta capacitación. Bueno, creo que ha sido muy explícito el expositor respecto a las medidas cautelares, respecto a las garantías de las que podemos hacer uso como un mecanismo los abogados
y las personas en común en razón de su informalidad. Si me permite el señor expositor, lo que acaba de manifestar respecto a la informalidad de los mecanismos, de las garantías, así lo establece la ley. Pero es tan difícil acceder para nosotros los que estamos en el medio, realmente, que se aleja a toda prueba de la informalidad que reza la ley. Para nosotros mismos que tenemos la formación para poder acogernos a estos mecanismos, se nos hace difícil porque los jueces no tienen, me parece, una misma formación y lamentablemente se decide en razón de criterios personales muchas veces. Y en este caso lo toman como una cuestión residual a las garantías. Y por lo general nos mandan o nos ordenan que evacuemos todo el proceso administrativo cuando se trata de cuestiones administrativas. Entonces, sí es lo que establece la norma y se aleja mucho en la práctica de lo que los jueces de garantías constitucionales terminan haciendo. En todo caso, lo que usted ha manifestado es lo que manifiesta la ley y es lo que deberían hacer los jueces de garantías constitucionales, cosa que lamentablemente no lo hacen. Me gustaría dirigirle una pregunta, si fuera posible, respecto a las medidas cautelares en el tiempo, si prescriben, ¿cómo es la apreciación de las medidas cautelares en razón de la figura de la prescripción? Gracias, mi estimada doctora. ¿Me indica su nombre, por favor? Mi nombre es María del Cisne Vega. Gracias, mi estimada María, colega. Sí, muy bien. Eso es lo que sucede a diario en el tema cuando uno está litigando. Vemos que muchas veces el problema de la justicia es que muchas veces los jueces no están preparados, no son constitucionalistas y hacen caso omiso a lo que es cumplimiento de lo que está prescrito en la ley como tal, como norma constitucional, nivel macro, inclusive en los tratados, convenios, cartas de derechos humanos. Sin embargo, tenemos que luchar contra ese sistema como tal y darle con todo hasta lo último, preparándonos, estudiando la ley a fondo, hablando de especificidad como tal. Bien, la pregunta es si prescriben, ¿verdad? En este caso, las medidas cautelares jamás podrán ser indefinidas, ya vemos las indefinidas, es decir, ellas serán temporales hasta que la intención del daño o amenaza fenezca. Esto es gracias a la sentencia emitida, en este caso, por parte de los jueces al momento de resolver la controversia, mi estimada María y auditorio. Por honor al tiempo, tenemos preparado un crucigrama para darle paso, para que puedan interactuar los asistentes con usted, doctor. Voy a proyectar. Gracias, muy amable.
Por favor, estimados participantes, al grupo de chat se les va a enviar un enlace para que puedan realizar la encuesta adicional y los que falten de registrarse, por favor, regístrense en el link de registro de asistencia. Bien, tal como lo mencionó la doctora Ana, así compañeros nos ayudan con la asistencia. Tenemos inconvenientes con la actividad didáctica con respecto a un crucigrama. Lo esperamos proyectar el día de mañana, que continúa la siguiente capacitación, para que por favor nos acompañen y nos den el honor de tenerlos presentes en la capacitación que se realizará, y daremos a conocer los links con los cuales se va a asistir. Asimismo, serán 2 links como el día de hoy, y esperamos solucionar los inconvenientes para poder proyectar con videos y los crucigramas, que es el material didáctico. Muchísimas gracias, agradecerle al doctor por su ponencia, por su explicación, que ha sido técnica y a la vez ha podido explicar de manera clara y precisa al auditorio con respecto a estas garantías y mecanismos que son de vital importancia al momento de poder ejercer y hacer respetar nuestros derechos en caso de que sean violentados. Muy buenas noches, y le doy paso al doctor para que pueda despedirse, y gracias a todos. Gracias, doctora Gabriela. Quiero despedirme no sin antes citar una frase de Reinhold Clark, tema del derecho. Él refiere que un derecho no es